un poco la idea. Entonces, voy a empezar como a leer el que sería el 1. Ya nos habíamos más o menos visto aquella vez, pero ya voy a hablar no del plan maestro, sino del proyecto específico, ¿sí? Y de su título. Y por eso preguntaba yo por la gente de ODAPAS, porque el primero es de Aguascalientes. Ahorita les traigo sus copias, pero sí vamos a hablar. Entonces esta ya es una ficha en la que juntos ahora deberíamos de ser capaces de rellenar algunos de los conceptos que vimos. El proyecto se llama Proyecto de Red de Captación y Reutilización de Aguas Pluviales y Microparque Ecológico de Tratamiento. ¿Sí? Ya cualquier cosa que no les vaya gustando o que quieran comentar algo, ahora es cuando los suyos que lo digan. Entonces, los objetivos planteados como objetivos básicos, hemos sacado algunos, pero con la idea de incorporar más con ustedes. Entendemos que los objetivos de un proyecto de captación y reutilización de aguas pluviales, pero ya ahora incorporando el parque, un microparque, ¿no? Es un parque pequeñito, pero lo que hace es tratar las aguas que, como nos ha comentado el ingeniero Jorge, al no tener residuos industriales, pues tiene una calidad que cuando entra a la planta ya va muy avanzada. Entonces permite y facilita este tipo de plantas de tratamiento, que lo que son es un sistema en el que el agua va cayendo por diferentes niveles, pero que están integrados a una vegetación. Entonces lo que ves son unas láminas de agua rodeadas de plantas integradas en un gran parque. ¿Sí? Entonces hay diferentes estadios por los que el agua va pasando, y eso con diferentes tipos de plantaciones. Por un lado va mejorando la calidad del suelo, al mismo tiempo que mejora la calidad del agua. Entonces es un proceso que ya se ha estudiado mucho, funciona muy bien, es muy ecológico, no es nada agresivo, y además tiene la enorme ventaja de que se convierte en un parque público. La idea es que es un sitio donde la gente va, camina, y entre las láminas de agua, entre las láminas vegetales, va encontrando espacios de ocio para sentarse, hacer el picnic. Bueno, pues entendemos que es como trabajar en varios planos al mismo tiempo. Hay proyectos ya hechos de este tipo y funcionan de verdad muy bien, porque se convierten en un reclamo para la población, no tanto solamente para resolver un problema de agua. Pues bueno, entendemos que los objetivos de ese serían aprovechar las condiciones topográficas de Chimalhuacán para hacer más eficiente el uso de los recursos hídricos, y por otro lado minimizar los riesgos por inundaciones y deslaves, porque la parte que se refiere a captación y reutilización de aguas pluviales, no tanto el parque ya, sino la red, pues entendemos es una red que no existe ahora mismo. No hay sistema ni de captación, ni de reutilización, ni de tratamiento de las aguas. Entonces, entre el parque y lo que es una red sencilla, pero replicable para otros espacios, pues es lo que este proyecto intentaría hacer, ¿no? Es como un proyecto piloto otra vez, de un microsistema de captación. Aquí el ingeniero Bello seguramente pues tendrá mucho que ver, pero se trata de dimensionar, ubicar un sistema de captación de agua pluvial en la parte más alta que podamos, y habrá que ubicarla, ¿sí? Y pues esa micro red que después podamos replicar en otros sitios, con la idea de reutilizar el agua lo más que se pueda, ¿sí? Entonces esos son como los dos objetivos planteados. Aquí nos gustaría, con la idea de ir rellenando, cuáles serían los agentes involucrados aquí, además de ODAPAS. ODAPAS se encarga de todo esto, no interviene ningún otro departamento del ayuntamiento, en este caso. Obras públicas también. Claramente obras públicas. Pero para representar Sí, pero también va a haber canalización. También va a haber una canalización de esa red de captación que creo que no, pues, compete directamente a obras públicas. Pero el desarrollo social también tiene que ver ahí, porque Claro, aquí estamos de hablar de predios, de terrenos disponibles. Como desarrollo urbano, sí. Como desarrollo urbano se interviene. Pues desarrollo urbano y también desarrollo social por el tema del parque, porque Sí, esto se va a... también desarrollo social. ¿Y quién lleva parques? Y ustedes son como de imagen urbana, ¿no? Parques, parques y jardines, pues como que se atora por ahí, no viene. Parques y jardines, y desde luego también imagen urbana.
Imagen urbana es correcta. No, alrededor del parque para que se examine. Claro, entonces el tema de la ubicación del parque, aquí es donde ayer estuvimos hablando con Arturo Ortiz, que ha trabajado mucho en esa zona también, y que, bueno, decíamos que ese predio que tiene también un valor casi histórico, muy importante, muy delicado, por otro lado, ¿no? Pudiera ser pues tanto el remate de este eje como el remate de este eje, que yo quería que nos comentaras por qué se ha propuesto como vialidad primaria, que nos parece muy interesante, ¿no? Que nos expliques por qué este, que es la calle Ignacio Altamirano, pues tiene esa vocación, ¿no? Que además se remata en ese propio predio. Porque buscábamos la continuidad norte-sur, que no se tiene formalmente, así como las torres y uno de otro como los barrios. Y de este extremo tenemos la de Arca de Noé, pero al centro Falta no una, se ¿no? tenía una que cruzara Todo, precisamente. pues nos parece de lo más el interesante. cañón. Y tiene vocación de realmente ser... La conectamos, ¿sabes por qué ahora? Que no la habíamos contemplado antes, porque ahora se va a cobrar mucha importancia a las torres. Sí. Entonces teníamos que conectar toda esta vialidad de una manera y no que concluya directamente acá, sino que se vaya distribuyendo. Y de aquí hay una vialidad importante, si se puede manejar. Esta tiene muy buenas secciones. Sí. Pues, entonces, también no dejar que todos vengan hasta acá para llegar a esta y subir. Claro, porque si se va a Sino colapsar. de aquí ir bajando y esto hacerlo como un icono nuevo, como lo que es el parque ecológico, aquí abajo. Porque luego el otro parque se está planeando industrial, el parque industrial en esta zona. Pero ¿hasta Sería como dónde la llega? entrada. ¿Hasta dónde llega ese parque industrial? No, pues todo es el terreno. Porque yo he visto el desarrollo solo aquí. Porque también tenemos equipamientos planteados. Pero entonces podría ser un buen solar, es un buen terreno. Para eso sí. A mí la duda que me cabe aquí es el desalojo del lago, o sea, por las pendientes. Sí. Porque se me haría más lógico, así rápido, pronto, pensar que se va sobre el Chimalhuachi, ¿no? Que vienen las calles así bajando y es así, te van conduciendo naturalmente el agua. De alguna manera, a lo mejor hacer se me ocurre no tanto hacer una tubería completa, sino manejar un eje y luego las calles ir manejando como canaletas Sí, que puedan ser sí, externas. eso claramente. Como... Pero de aquí a aquí hay un cambio de pendiente constante. Sí, pero este cambio es propio así como para que corra el agua natural de aquí a aquí. Sí. Y luego ahí es plano. Claro. Bueno, ahí ya Claro que se puede. se va a necesitar infraestructura, porque todo el agua, teniendo aquí en México esta forma de los españoles de mezclar el agua de lluvia con el drenaje, pues todo el agua se va por ahí por el drenaje. Sí. El sistema americano Es separado. lo ha separado y realmente tiene ¿cómo les dijera yo? Una utilización del agua tanto de lluvia como Claro, de eso es nuevo cielo. ahora, es eso lo nuevo, porque ya no se puede dar el lujo de tirar el agua. Ya no sé. Ahorita todas las propuestas vienen separación, inclusive en el DF. Por ejemplo, Texas, Dallas, Texas, hizo muchas lagunas artificiales para captar tanto el agua de lluvia como de los deshielos. Tiene grandes lagunas y lógicamente nunca se queda sin agua, porque la ha sabido aprovechar. No deja que se vaya al mar. Exacto. Entonces aquí a lo mejor hay una cosa intermedia, no sé, ¿Qué pasa en este manejar punto? esto más natural. ¿Qué pasa en Aquí este hay mucha vida económica, está gigante o lo que era gigante y ahora es Soriana. Soriana gigante. Pero este gran terreno, eso es Soriano. Hay dos plazas aquí importantes. Sí. Sí, porque idealmente por pendientes el sitio sería este. Realmente, por pendientes naturales, el sitio es la cuchara que te comentaba. De hecho, pues se llama la cuchara, es una depresión. Y estaba planteado en el proyecto original, hace 20 años, como una gran laguna de excelencia. La zona de la cuchara, que es curada. Sí, pero lo que pasa es que te pierdes toda esta parte, ¿no?, de captación. Porque lo ideal es donde empieza a ser plano. Lógico, ¿no? Donde cambia la pendiente sería el punto ideal para tener un parque ahí y no tener que llegar hasta aquí, aunque parece más emblemático. Es que esta fue una propuesta del propio presidente, nos comentaba que esa zona habría que rescatarla y podría ser interesante ahí, pero claro, por pendientes no es el sitio ideal. Lo que quedó de lo que era el basurero abierto, Claro. hay que regenerar ahí. De
parques que no solo se dedican a reciclar el agua o tratarla, sino que son propios parques de regeneración del suelo. Del suelo. Es decir, suelos que están contaminados. Regenerarlo y aprovecharlo. Aquí está, bueno, la ubicación del predio también como que sería un buen ingreso hacia el parque industrial. Sí. Porque ahí tenemos las torres y es el que queremos que cruce el puente de Córdoba. La mía, mi hija, por favor. Pues definitivamente esto es importante. De hecho, ahí tenemos un proyecto. Aquí tenemos un proyecto muy importante. Aquí en esta esquina. Sí. Que es una planta de tratamiento, pero para todo el drenaje que venga de protección. Pero no es así, no requiere mayor superficie, no te baja, no te agarra todo el drenaje. No, pero Es un pedacito aquí. Pero ¿y entonces el drenaje cómo llega hasta aquí? Por medio de plantas de bombeo. Ahí nos llega el agua a través de 5 plantas de bombeo. Entonces, exactamente en ese predio que menciona está proyectada la planta de tratamiento. Bueno, pues la planta de tratamiento aún de drenaje sanitario puede incorporarse al parque. Así es, así es. No ser solamente un resquicio de una esquinita, sino ser parte de todo el parque. Así es. De hecho, podrías empezar con eso que me dices, rescatar aguas por acá, llevarlas y hacer un rescate del suelo, pero en esta otra parte. Claro, aquí no hay manera, en ninguna parte del peñón entonces habría manera de tratar aguas pluviales a partir de un espacio público nuevo. Entiendo que aquí está colmatado todo. Bueno, parece que A lo largo del peñón, que es el punto donde la cambia la pendiente. Bueno, están proyectados antes de la avenida del Peñón, un poquito antes, están proyectados pozos de absorción. Bueno, Pozos de absorción. iban a ser dos nuevos, ¿no? Me parece. ¿En dónde está el que está sobre el peñón? No están sobre el Peñón, están antes. Es el que está ahí en el Deportivo del Píntino. Por Costamaló. Así es. No, pero ellos quieren ubicar algo sobre el peñón. Ok. Porque es también un centro. Para Si captación ves, de aguas Chimalhuacán pluviales. está en el centro. Para captación de aguas pluviales, un espacio, a lo largo del peñón no hay un solo espacio con vocación de abrir un espacio de tratamiento, de captación de aguas pluviales. No existe. sería más digamos, hacia el sur del peñón, aunque estuviera muy pegadito, pero es que bueno, ya está ocupado todo. Pues Es que ahí, está ocupado todo. está un terreno muy grande ahí por la Ignacio Altamirano. Ignacio es la que topa con el peñón. con el mercado. A Sí, un lado, justo un ahí. terreno muy grande. Bueno, ahí sería No va a quedar factible. el Juan Loreto. Pequeño detalle. No creo que se lo quiera vender. El tema escabroso, ¿no? Y está perfecto, realmente. Ahí está bien. Si lo ubicas aquí, lo puedes ubicar en el plano. Sí. Para que no se metan con eso. O bueno, plantear una compra. Yo quiero comprar la de yo no tengo soberanía para y peleamos tuvimos mucha curiosidad pero duró ¿Dónde? ¿dónde baja la Ignacio? A ver, aquí, este plano te va a servir más. Aquí baja el Ignacio y llega el peñón aquí. Aquí es un mercado y este cuadrito de aquí no es un cuadrito no es un cuadrito grande Pero intocable. lo que pasa que es de perredista, que siempre ha estado en contra del desarrollo municipal. Pero cuando se amplió el peñón, tuvimos un pleito legal con él, se le tuvo que expropiar y además se amparó. Pero ya sabemos el caminito, a lo mejor ya sabemos cómo quitárselo otra vez. Y aquí que hay, Ahí está el centro comercial. Pasando la suba, pegado a esta. Pero este yo creo que ahí está. Sí. Este baja No, la tarea no es esta. entonces el centro comercial está Es este. Este predio es mercado este. y este predio. Es este. Es Entonces, un pasadero de autos. ya. Y en la cuchara, qué solar, qué terrenos tendrían vocación para poder? Porque está a media ladera, ¿no? Entiendo que la cuchara sí esta zona de aquí. San Pablo todavía está en Unión. En Unión sí, también. Y ahí se podría sanar. Ahí tenemos una particularidad. Cuando hicimos el plan parcial de la cuchara, tuve acceso a datos catastrales y hay muchos terrenos que no tienen ni siquiera. Y yo les decía que hiciéramos un programa de rescate
el dueño. Antonio, pudieras llamar a este canijo, compañero tuyo, Rocha. al otro. A Emilio. Cruz. Conrado. No está. Conrado. No está comprado, no. No, y no tenemos área de donación en el suelo. No, esa zona no hay área de donación. No, tampoco te van a dejar una zona de área de donación para un proyecto de eso. En la zona de la cuchara. Sí, hay baldíos, hay propiedades todavía baldías ahí grandes. Pero te digo, hay muchas propiedades que no Ajá. tienen un dueño formal o que por lo menos no ha pagado impuestos en toda su vida. Sí, no, Y entonces ahí hay manera de presionar. Así es. Está el de Hugo Valverde, que es muy grande, el de Hugo Valverde, está a un lado de, por ahí por Cruz de Olvido y... Mira, la única zona Unión. propicia en Chimalhuacán para esta clase de proyecto es la cuchara, porque tiene de alguna manera un poco de agua de lo que llueve, se va por ahí porque era la zona original de la más baja. Es un punto dos, intermedio de captación tiene entre la buen parte suelo, alta y el peñón. tiene buen suelo y tres, hay baldíos muchos. Y esta circunstancia que de momento no fue calibrada en un principio porque la licenciada Flor no le agradó mucho, no sé qué pasó. Y ya no se le dio seguimiento. Pero legalmente es muy fácil ahí ubicar un buen terreno. Y a buen precio. No tiene todavía mucho tiempo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque sí que habría que ir como distinguiendo tareas y encargados de las tareas, al menos para sondear las tres opciones. Una opción sería la zona de la cuchara, la otra opción que parece complicada, que es el peñón, que sería la ideal, ¿sí? Y luego esta que no depende de las otras, esta debería de suceder, yo entiendo, de cualquier manera. Para temas de drenaje en la zona del dren. Conseguir ahí un lago sería padrísimo, porque tenemos el lago Texcoco arriba, entonces sería como poner a Chimalhuacán así, de verdad, en el plano internacional, si están rescatando basureros Primer para paso lago. de rescate del lago, de la propia zona lacustre, ¿no? Sí, a mí se me da mucho, o sea, si se pudiera Bueno. conseguir, habría que ver los pendientes. Esto desde luego parece interesante, pero si ya hay un proyecto, al menos de drenaje, está claro que ese predio tiene vocación de convertirse en un parque que más se convierte en una especie de memorial, ¿no? Sí, eso habría que buscarlo en una buena... No se puede. Bueno, perfecto, yo ya no seguiría más, ya hemos visto, de eso se trata este ejercicio, damos opciones, que alguien diga, pues vamos a sondear las opciones, ¿sí? Y ya luego a partir de ahí se decide cuando el consenso, ¿no? ¿Como qué áreas ocuparían en la zona de la cuchara? Ellos desde 2 hectáreas hasta 15 hectáreas es perfecto, pero incluso con 1 hectárea. ¿Dónde? Aquí hay mucho más. Aquí Tú sabes que... este me parece que tiene 3 hectáreas, ¿no? Tú sabes, El parque este de, bueno, la zona de Sí, sí. tú sabes. Sí, es toda la zona que... utilizables 3 hectáreas más o menos. Ese es el sitio ideal. Desde luego, este del perredista es pequeño. Yo creo que ese sería un terreno de no más de 2.000 metros, quizás. Ahora, ¿en qué acabaría este micro ecoparque? ¿Qué es? ¿Un gran parque con árboles o con lagos? O Es una zona que tiene láminas de agua, está estudiado para que cada lámina de agua o cada plantación tiene una función, tanto para regenerar el suelo como para ir tratando el agua. una especie de laguna de oxidación en escalada. Sí, pero convertida en un parque. Bueno, porque para eso también el bambú se ha demostrado Sí. que es excelente. Sí, para la de hecho depuración. el proyecto quizá más importante, que es el de la Gavia, hecho en Madrid por un japonés, usa mucho bambú. Ajá, y lógicamente habría que relativamente filtrarle muchas impurezas para que fuera parte del agua no tan... No, lo que se hace es que se separa el agua que viene de drenaje, perdón, de drenaje sanitario. No, de las dos. Este proyecto es red de agua pluvial. Claro, pero si el microparque que va a estar integrado ahí puede integrar las aguas grises o las Pero aguas sería otro proyecto. pero integrado en el parque. O sea, al parque tú le puedes dar la intensidad de tratamiento que se requiera. Incluso 2 capas de tratamiento. Claro. Entonces, bueno, eso se puede estudiar y me Y parecía... alrededor de algo sembrar el aguahuete de Sabino, que dentro de las propuestas... Lo importante es que cada planta que se siembre tiene una función. Ahí no hay nada de decoración. Es función. Exacto. Claro, todo funciona, para regenerar el suelo o para tratar el agua. Bueno, pues entonces dejamos ese plan maestro, luego iremos viendo que influye luego en todos los demás, ¿no? Pero si alguien tiene algo que decir sobre ese, es el momento. No, yo voy a decir que
A la hora de localizar predios para estas actuaciones, creo que también es importante desarrollar una labor de detección de qué predios están disponibles y cuáles son susceptibles de estas actuaciones, pero sobre todo no tener ninguna intervención agresiva, porque en cuanto haya una intervención de un tamaño o de una agresividad que la propia población no es capaz de entender cómo mejora, acaba de alguna forma dificultando la legitimación de cualquiera de estas actuaciones. Entonces hay que ser casi muy quirúrgicos a la hora de detectar en qué zonas es posible aplicar cada uno de los planes. Sí, según lo que están ustedes diciendo, pues yo diría, pues, si se cuenta con ese y hay voluntad política y tiene el tamaño y resulta que pues, el drenaje ya va por allí, pues parece lógico que tiene más viabilidad ese. El de la cuchara yo analizaría la viabilidad, pero no dependería. O sea, no haría depender la operación de que la gente de la cuchara diga ese es mío y dentro de 6 meses hay algún problema. Intentando ir hacia adelante siempre, yo trabajaría en la regularización de esa zona porque parece interesante, pero ya el proyecto iría pues dirigiéndolo hacia esas zonas, ¿no? En cuanto a dimensión, en cuanto a tipo de tratamiento. No, Dime. una especificidad. O sea, el proyecto es el parque o la red. Este proyecto hemos tenido que resumir, lo tenemos separado, pero en este punto, como hemos dicho, un solo proyecto por plan Un maestro. proyecto integral que aúna los dos. Aunas la captación, la red, una micro red, es solamente una parte de la red. Claramente después puedes hacer el abanico para todo el ayuntamiento, pero la idea es un proyecto replicable de una micro red que vaya de la zona de captación, ¿sí?, hasta la parte más baja. Si luego de aquí hay que bombearla hacia acá, ya veremos si interesa o no interesa. Porque ahí lo más importante sería la microcuenca de lo que estás hablando. Sí. Porque entre más grande, vas a manejar más rápido. Claro, lo que pasa es que habrá que dimensionar los recursos para ver esta red qué tamaño puede tener en fase 1. La idea es la microcuenca, explotarla al máximo, pero vamos a ver qué Pero sería lo recursos. básico. Sí, eso sería lo Yo suyo. en cualquier caso entendería Porque ¿para qué quieres un terreno si no tiene cuenca? No, yo digo que claramente partir de la cuenca. Lo que pasa es que esto es enorme. Solo se debería de poder plantear en fase 1 un sistema de captación en la zona más alta y ver qué tanto podemos aprovechar la cuenca. Es que luego baja sola, ¿no? Sí, sí. Pues sí, pero baja, pues Pero lo luego que se él va a está drenar. diciendo, cómo captarla primero, luego inducirla o llevarla para allá, Claro. porque de que baja sola, pues hasta estragos ha hecho, ¿no? Nos deja lleno de piedras todo el circuito, ¿no? Pues sí. Por eso la idea es hacer de momento en fase 1 una red piloto que después se pueda replicar para aprovechar la cuenca. Habría que captarla antes de que llegue al circuito. Eso sería lo Y ideal. luego el pedacito de red podría ser el circuito para acá, o para acá, o para acá, o para donde se pero ve. con No, pero la captación de agua debería ser en una parte más alta. Pero bueno, yo también los Para invito- aprovechar. El circuito es así. Sí, pero el agua cae aquí arriba. Sí, pero aquí arriba no se ve mucho. Pero se podría acumular. Si haces una zona de captación arriba, acumulas dependiendo de la... En cualquier caso, De las es un problema dimensiones de del dirigir dispositivo. el agua. Todas Claro, saben es que Este proyecto, a la hora de querer explotar la cuenca, lo que mencionaba que es la viabilidad, también hay que hacer el estudio de impacto ambiental. Claramente. Sí. Sí, eso Pero lo ideal lo sería... decía él, ¿no? Sí, lo ideal sería que la captación se hiciese en la zona más alta posible. Desde la zona más alta. Desde sí. Y luego con, Pero no en. y luego con zonas intermedias. Ya, aclarado el punto. te estás dejando ahora metiendo, perdón. Desde la más alta, Claro. pero no hay nada hacer porque hay que dejar que se junta agua. Porque la Claro, cama no, ya siempre es empieza más a eficaz cuando tienes que recoger agua, ponerte cuanto más bajo posible. Pero bueno, yo lo que creo que es la clave ya para avanzar un poco es entender el proyecto como realmente una red que tiene ciertos nodos, cada nodo tiene su carácter, es decir, habrá diversos nodos de captación, habrá un nodo de almacenaje, estará toda la red, es una red de canalización, existirá este nodo más aparente que será este parque, ¿no? Pero lo importante es entender, como
decíamos el otro día que precisamente en una red muchas veces lo más importante no son exclusivamente los nodos, sino por ejemplo la posibilidad de que todo este agua, toda esta canalización, toda la circulación que tiene el agua desde el punto de recogida hasta el punto de almacenaje, hasta el punto de tratamiento, construya también redes a su vez. Entonces, entendamos que es una red que tiene determinadas actuaciones, pero que sobre todo es un trazado. Sí, Y agua con las posibilidades que tiene. Sí, habrá que ver qué opciones hay en esta zona de iniciar la red de conexión. ¿Cuáles son esas? Sí, pero ya Esas vías, ¿no? Eso es parte del proyecto. Claro. Y estamos El proyecto debería definir dónde empiezan, en qué punto empiezan a hacerse las canalizaciones para recogerla pues, unos metros más abajo, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos hablar de esto en cuanto a cronograma? Según el ingeniero Meraz, no había, ya había en marcha un proyecto de tendido de red en esa zona. O sea, ¿cómo van los proyectos en esa zona? ¿Del cerro? Sí, en esa línea vamos a suponer de Chimalhuachi en la dirección de la Altamirano, más o menos, ¿cómo está avanzado? ¿Cómo van los avances de la red, tanto de drenaje como de pluviales? Pues ya en las pluviales pues tenemos los dos pozos de absorción. Y eso me gustaría saber dónde están. ¿Me puedes decir dónde Los están? proyectos. Ah, los proyectos. No, porque Ya son dos están los- nuevos. Están los proyectos, pues, pero no, ahorita ya la ubicación no la tengo. Porque ya hay está pozos, trabajando en eso. hay pozos de absorción funcionando. No, todavía no. Había tres, según yo, Todavía no. Bueno, les Proceso, comento, hay un pozo de absorción natural en el molino. Está funcionando toda la vida. No, pero ya también informaron que ya estaban dos pozos. Pero Sí, no, hay Está en el proyecto. Están terminados. No está terminado. la planta de Independencia. Ahí está. A ver si el otro tiene de dónde A ver si quieren. uno está en el Pipila y el otro está por Independencia, ¿no? Por la Sí, la verdad es que en el está. puente. Mira, los mamalones. Entonces, este es el parque que están haciendo en esta parte. Ahí están haciendo uno. El otro, la avenida La Paz, baja de la cabecera. Sí, es que Ahí son está en La Paz, en esta barranca que baja aquí. Parece más factible la integración de... Pero están siempre en esta cota. Sí, ¿no? Sí, es que la parte alta sí, por eso. Claro. La pendiente más fuerte es de aquí. Es por Este es el circuito. Y luego de aquí a aquí es menor. De aquí a aquí ya es. Ya es todo lo que era la zona. Y este es un punto crítico por todo lo que bajaba aquí al Peñón. Y no hay otros pozos de absorción, además del natural que Aquí dice la... deberíamos tener una batería. Pero bueno, está en marcha ya el proyecto. Y estos pozos deben considerarse como nodos de esta red. Sí, se tiene conectado. La zona, bueno, sí. Dices que pasa por la tierra, que además tiene sentido. Lo que dices pasa por la cuchara. Pues si es natural, pero está rápido. Entonces, Yo creo que es comunitaria, ¿no? de la zona de la cuchara. Bueno, entonces entendemos que en cuanto a cronograma no habría ningún problema de que se empezase un estudio ya de lo que pudiera ser esta microred, ¿no? Pueden ir a la par, pueden ir en paralelo, ¿no? Se puede ir para Estudiando las posibilidades. Odaca ya debe tener también un estudio de dónde está más. Sí, ya tenemos ubicados los puntos críticos. Sí, Entonces, los puntos críticos de los pozos de absorción. El proyecto que hay de sanitario, ese está la red, ¿no? Me parece que Así, sí, es sobre los canales ya. pero podríamos verlos, no ahora, podríamos después en algún momento tener los planos de la red en esa zona. Sí. Ya está. Sí. Bueno, ya población beneficiada y esos temas ya los iremos viendo con calma, ¿no? Yo creo que lo que era importante era ubicar más o menos la zona y tener claros los objetivos y luego ya iremos avanzando. Luego está el 2, que es diseño e inserción de microred replicable de
de plazas asociadas a núcleos existentes de equipamiento. En este planito lo que había hecho era localizar con pelotas los puntos en los que los núcleos de equipamiento son un poco más importantes. Y para nosotros era importante también el poder ver en un ámbito determinado si existían núcleos existentes importantes que tuviesen la vocación de convertirse en pequeños espacios públicos no existentes, convertir los espacios de equipamientos en unas pequeñas plazas públicas. Eso se trata. Sobre todo por esta voluntad que impregna todos los proyectos de intentar optimizar todas las inversiones. Y es muchísimo más eficaz hacer una actuación de espacio público asociada a un equipamiento ya existente que planteársela eso. Que inventárselas nuevas. Entonces, a nosotros se nos ocurría, a ver, primero vamos a ver qué agentes involucrados tendría este proyecto, claramente obras públicas. Pero estos equipamientos, ¿quién los lleva? Porque claro, ahí vamos a, suponiendo que estuviésemos hablando de esta línea, que es importante, esta línea de equipamientos, estaríamos hablando de que los morados eran educativos, me parece. El morado es iglesia, el azul es el educativo, estos azules. Entonces, en las máximas concentraciones tendrías aquí, no entiendo muy bien por qué. O sea, aquí se requiere consolidar esto. Ajá, pues eso es muy importante. Pero habría entonces que consensuar esto con la gente que dirige estos equipamientos. Es que no hay quien dirija los equipamientos, ¿no? Bueno, la parte educativa. Tendría que ser con el presidente municipal, un pequeño comité, a que sería desarrollo social, obras y... Así está recogido, hay varias gente que tenemos varias, actualmente, ¿verdad? Estamos involucrados en algunas cosas. Si entiendo bien ahí, por ejemplo, sería la Plaza Clacaer, la Plaza Martín, no se refiere a todo tipo que estamos hablando de esto, no se refiere a eso para concentrar. Estamos hablando de un eje muy específico. Pero ya existe, ¿no? Ahorita como usted dice, intervienen obras públicas, intervienen parques, y ahora ya también se ha sacado de conformar todo el parque que se implemente bien, pero se puso ya el departamento de la coordinación de imagen urbana, por eso estamos aquí. Y a lo mejor el PIB, ¿no? Porque también manejan... No, el desarrollo social, tenemos de asistencia social. El desarrollo social casi involucra a todas, pero bueno, la idea es, nosotros lo que queríamos plantear, y si podemos salir con el consenso más o menos de ese ámbito, sería aprovechar la fuerza que podría generar un parque aquí arriba, ¿sí? Este que hemos hablado como cabecera del eje, ¿sí? Y delimitar este eje de trabajo. ¿Ese cabecera de Chimalhuachi? ¿Cuál es? No, bueno, Es tenemos un eje. carreteras, tanto del Chimalhuachi como del parque que está En su Oxatel, Estrategia Ochitenco, donde estaba el basurero, maestra. Ahí llega. Sería el eje del Sí, basurero. no, Pero esta zona de los cabeceras o los ¿Qué está? Claro. antes de Santa María. Pero no tiene plaza. ¿Qué plazas hay en ese eje? No se reúne ahí la gente más que la que va a atenderse a ese. No, claro, precisamente ese es el Tendríamos que crearlas. Sí, está la de Santa Elena. Sí. Santa Elena había faltado. Santa Elena quedaría en... Pero ese eje baja por Ignacio Manuel Altamirano. La idea sería ver la posibilidad que tienen estos 4 núcleos de abrir un pequeño espacio. Tampoco está fuera de ley. En cualquier caso, siempre hay que recalcar el por qué nos estamos centrando en este eje. Y es porque es muchísimo más eficaz concentrar las inversiones, en las actuaciones, en una línea, y aunque no todas tengan el mismo éxito, pero se va a ver que el ayuntamiento se está centrando en esa línea y que esa línea genera mejora urbana en 2 o 3 años. Y eso dota de viabilidad al proyecto para poder replicarse en otras situaciones de... Afortunadamente tenemos un tejido que tiene esta repetición de ejes que más o menos siguen esta orientación. Entonces lo interesante de concentrarlo otra vez en este área de actuación es precisamente que los éxitos posibles ayuden a éxitos en el futuro y que sea una forma de aprender cómo poder realizarlo en otros sitios. Porque no es la única situación en la que se va casi con esta dirección desde el hasta el lado. Hay más opciones, pero es importante probar y asegurarse el éxito de una línea.
Y de nuevo, como la detección y la localización de estas plazas se tiene que hacer realmente con un estudio pormenorizado, viendo cuáles son las posibilidades, aunque si se estuviese desocupado, bueno, no lo sé, pero viendo cuáles son las posibilidades de que para nada sea traumático ni para el tejido residencial ni para la población. Ahora, como nosotros no somos ideano, lo que se pretende hacer, además, porque todo tiene que concluir un estudio preciso, ¿verdad? Son 9 tablas aplicadas sobre un eje, precisamente para asegurar que el éxito de cualquiera de ellas va a ayudar al resto, porque ese va a ser identitario de todas las actuaciones. Y también está bien porque el estudio pormenorizado de posibilidades, de situaciones de oportunidad, va a valer para el desnudo de planes. Entonces, simplemente es más fácil enfocarse en estudiar un rango lineal que en estudiar proyectos. Perfecto. A ver, yo creo que puede haber un consenso de trabajar en un cierto eje que una, pues estas zonas de equipamientos que no están de alguna manera consolidadas y que pueden abrir, ninguno de estos 4 núcleos que están en esta zona tiene ahora mismo un espacio público asociado. La gente va a los equipamientos y se va, pero no es un punto donde se reúnen, para decir, nos vemos en la plaza porque voy a ir al doctor y nos vemos allá afuera y nos reunimos o echamos un partido de fútbol, ¿no? No hay esos espacios. No hay solamente aquí prácticamente, tú mirabas la otra vez cuánta gente se reúne aquí en este parquecito. No, y yo lo que veo colmatado, por ejemplo, es este propio edificio, ¿no? La cantidad de gestiones que se hacen aquí es impresionante. Ya se están. Se va a salir ahora. El martes se van para. El martes. Ah, sí, ¿ya están descentralizando? Sí, una parte de las áreas se creó un edificio nuevo y se va a ¿En dónde? Aquí mismo, aquí cerca del centro, en las calles. Muy bien. Bueno, pues entonces entendemos que el de las ecoplazas puede haber un consenso, ya les traeremos una idea más avanzada del trabajo en este eje, en el que podríamos hablar de 4 nuevas plazas en este eje, porque nos vamos acercando desde el chip. La idea es que siempre se trabaje desde la parte alta hasta la parte más baja y que los resultados se noten, porque ya luego, si tú trabajas en un eje y hay resultados positivos, puedes ir replicando. Esa es la ventaja de la traza de Chimalhuacán, que es radial. O sea, que puedes ir llevando esos beneficios de una manera a otros ejes, pues porque te ha funcionado. Y los errores que se han cometido, pues intentar evitar. Y convergen en la cabecera. Y de nuevo, en este proyecto sigue siendo tan importante cada uno de los nodos, es decir, cada una de las plazas, como precisamente el tránsito que se da entre ellos. Porque cuando tú tienes una sucesión lineal de 5 o 6 plazas, es mucho más factible realizar un paseo agradable o realizar actividades que ponen en relación varias de ellas que si no existe esa conexión. Son importantes los nodos y es muy importante precisamente el tránsito que se da entre una plaza y otra. Porque si las 6 plazas pueden actuar de forma conjunta, porque están alineadas en un eje, porque es fácil el tránsito entre ellas, serán muchísimo más eficaces que las 6 plazas dispersadas. Porque entonces empezamos a tratar las calles también, no solo las plazas. Les podemos dar, ¿no?, un sentido diferente a cada una incluso, pero con una fuerza común. Bueno, ese es el 2. El proyecto 3 se refiere, proyecto piloto replicable también de viabilidad, diseño e inserción de huertos solares colectivos. Entendemos que esto es una propuesta que está casi como dada. ¿Cómo está? Que está casi como dada y que hay voluntades de todo tipo para ubicar, ahí sí necesitamos, pues bueno, aquí sí son ustedes los que mejor saben, quizás si pudiéramos trabajar en ese mismo eje, en qué zonas pudiera haber huertos solares colectivos. Sí, a ver, yo les regalé por ahí una hojita casi. Que está muy bien porque sí. No lo tomo como propaganda porque lógicamente me la envió pues Solaris, una empresa que las vende. Pero miren, a mí me pareció interesante porque vamos a empezar en la primera, a la izquierda, arriba, modelos, dice que si compramos nosotros una planta Solaris modelo 500, en donde el gasto bimestral de nuestra casa fuera de 0 a 2,000 pesos, entraría esa
ese tipo de placa solar que nos estuviera produciendo diariamente 2.5 kilowatts y necesitaríamos 2 paneles solares. Ahí lo tienen. Pero si nuestro gasto es mayorcito, por ejemplo, de 2,000 pesos a 2,500, entonces utilizaríamos la placa 750 y necesitaríamos 3 paneles que producirían diariamente 3.8 kilowatts. ¿A qué lleva esto? A que nuestra inversión, por ejemplo, una placa de esa magnitud más o menos vale $1,000. En la primera quizá tendríamos que invertir 26,000 pesos, quizá 30,000, pero realmente tendríamos, la primera sería la inversión, después ya es pura ganancia. ¿Por qué? Porque esas celdas solares las ponemos en un lugar donde realmente van a estar recibiendo el sol toda la vida. Bueno, todo el día, digamos, ¿no? Ante Comisión Federal se pide que nos dé un medidor bidireccional para que cuando no estemos utilizando la energía, no la estemos utilizando de CFE, y lo que esté produciendo las placas que compramos a través del medidor se está yendo a la red. O sea, ya hay esa tecnología, quise decir, pues ya es para nosotros importante. Me voy a referir un poquito cuando compramos un carro, que los carros hoy por hoy son muy caros, pero ya hay el financiamiento de que lo podemos pagar en 5 años. O sea, nos hace eterno, pero 5 años se va muy rápido, ¿no? Y ya podemos tener un carro bonito, de lujo, de buen servicio. Entonces, aquí hay una propaganda, lo de abajo ya es propaganda, de que a través de cualquiera de estos bancos dicen que nos pueden prestar para poder comprar nuestros equipos e irlos pagando. Pero bueno, esto ya es para nosotros particularmente, pero para plazas, como decía usted, arquitecto, es que podemos poner parques solares en las plazas públicas. Y la inversión de momento es un poquito fuerte, por decir. Ya en una plaza pública a lo mejor nos invertimos. Sí, no, eso está claro, pero hay organismos ahora mismo internacionales que es a quienes se acude para proyectos de este tipo que favorecen o apoyan la inversión inicial. Así es. Entonces, bueno, funcionarán también a través de algunos bancos a veces, pero ellos ya favorecen ese arranque. Vamos a solicitarlo, pero para eso es necesario dimensionar los huertos solares. No estamos hablando, sí, viene muy bien saber que un pequeño panel, pues son pequeñitos, pues produce lo que produce, pero aquí estamos hablando pues de al menos de 40 paneles solares. Así es. Estamos hablando del Solaris 10,000. Así es. Estaríamos hablando de un huerto solar de menos de 40 paneles, no tiene sentido. Entonces estaríamos hablando de parques de ese tamaño. Por ejemplo, la biblioteca que visitamos usted y yo. Sí, habría que saber exactamente cuáles son. En el Cris, en el Deportivo Chimalhuache. Por ejemplo, aquí arriba pero hay proyectos, o digo más, como todavía no funcionan, me dice Comisión Federal, yo necesito que me digas cuál es tu consumo. Claro. Aún no lo tenemos, todavía no están funcionando, no sabemos cuánto van a consumir. Pero una vez que tengamos esa idea, vamos a tener con esta tablita la certeza de cuántas plantas necesitamos, cuál es nuestra inversión, y ahora sí podemos ahorrarnos. Pero la ventaja para ahorrar realmente es
estarle dando la energía que nos sobre o que no utilizamos a la Comisión Le Federal. vendes tu energía Porque limpia ya a le la red. estamos vendiendo energía a la Comisión Federal. Esa es la ventaja, ¿no? Sí. Claro que, perdón, habrá lugares, decía por ejemplo alguien de las compañeras, para hacer un desarrollo hasta arriba del cerro, en el Chimalhuache, hasta arriba, también se puede. Lógicamente que ahí sí necesitamos baterías para que la energía la almacenemos. Y luego tener un inversor para utilizar ya la energía en corriente alterna. Y también es rentable, indiscutiblemente que es rentable. Hoy por hoy la energía solar es rentable, la energía del viento es rentable porque la podemos utilizar nosotros y no es tan difícil, ¿no? Porque hay molinos de viento pequeños que los podemos adquirir, no tan grandes como los postes que tiene la Ventosa, si ustedes conocen la Ventosa. La Ventosa tiene unos gigantes postes y arriba molinos generadores de electricidad que los mueven bien. Pero la Ventosa es una depresión natural que viene desde el Golfo de México al Golfo de Tehuantepec. Ahí los gringos han deseado hacer su canal de Panamá, es decir, en lugar de ir hasta Panamá, tener la vuelta aquí mismo, ¿no? De ir del Atlántico al Pacífico, al revés, de ir del Pacífico al Atlántico, pero ahí en esa parte. Y México afortunadamente no se los ha permitido, ¿no? Porque pues es partir nuestra república en dos. De por sí, pues que ya partes de ellos, ¿no? Pero ahí todavía le estudiamos nuestra parte. Entonces, esto es parte de lo que les traigo yo. Y No, es muy interesante y desde luego lo incorporaremos al estudio del dimensionamiento de lo que deben de ser 3 o 4 huertos solares colectivos en esta zona, porque otra vez cada cosa que agreguemos en ese mismo ámbito ayudará a que los resultados sean más potentes y luego las ayudas vienen de otra manera cuando los resultados se suman unas cosas con otras. Pues bueno. Una pregunta aquí, ingeniero, las escuelas que se les donan al municipio o se hacen federal. Cuando se hay una donación y se hace escuela, ¿ese predio queda a nombre del municipio o federal? A nombre de Educación. De la Secretaría de Educación O Pública. sea, queda federal. El predio pasa a ser... Prácticamente federal. Sí, no, se hace federal. Pero hay escuelas estatales. Esa a la SEP. Porque hay escuelas estatales y escuelas federales. Porque se me hacía interesante utilizar las azoteas de las escuelas. Bueno, Pero sí ahí tenemos muchísimas. No, y además ayudan a temperar el ambiente. Generalmente cuando son cubiertas planas las de las escuelas, lo que ayuda mucho, además de recolectar toda la energía del sol, pues es que se genera una sombra sobre la cubierta que es muy buena para el ambiente de esa propia escuela. O sea, hay en superficie de metros cuadrados, Toda y más. 2, para el cuidado de las instalaciones, que de hecho deben de tener una vigilancia. Y 3, lo más importante, para el mismo suministro de la energía eléctrica de la escuela. interesante. Claro, son los primeros Sí, interesados. ahí el hay problema todas ya esas escuelas. es Ya les quedaría la pues, padres, sociedad de padres de familia y gobierno del estado federal. Pues en ese eje estamos hablando de que hay cerca de 25 escuelas. Solo en ese Y ámbito. que lo vean viable, nada más. Y además, otra cosa muy importante, esas estructuras sí están en muy buen estado. Sí. Sí. Y ya tienen cierto nivel de vigilancia. Sobre todo eso, porque Sí, pues muchas escuelas ya tiene su prefecto ahí, ¿no? Claro. Que ahí vive. ellos tienen el acuerdo de cuidarlas, ¿no? Y 2, en este eje las hay, y la otra, sí podemos dar un gasto porque en la Comisión del Agua les está saliendo su recibo por 4,000, 5,000 pesos, ¿no? Bimestrales. Millones. No, millones. Pero al bimestre. No está mal. Bueno, ahí se pudiera en cada sistema de bombeo poner un jardín solar. O Y- llevar la que se cree hacia allá. Sí, la que se genere. Porque Bueno. tenemos aquí, mira, todos los bombeos son aquí
bien organizado. No, ahí mismo se pueden poner y mandarlos a la red porque no se va a poder utilizar directamente. Así es. Porque el arranque de cada motor, el arranque, sí, su es más corriente caro, sí. se eleva 6 veces más en el arranque del motor, su corriente nominal. Pero ahí si en la solicitud le metemos que es para este consumo, Es imposible. lo que se alimente. Sí, ciertamente para sistemas de bombeo no es posible. No, yo digo, tú la generas aquí y la metes a la red. Ajá. Nada Y llevas más, un conteo. Ok. Sí, Nada Y más. tú utilizas normal tu luz. y no se va a utilizar del huerto solar directamente. No, es ese factor entra a la red. Sí. Pero se que lleva entre a la una red contabilidad. para Al disminuir. final el recibo sale por menos, Eso eso es todo. es De todas maneras, hay sistemas híbridos, por ejemplo, los primeros motores de coches eléctricos no podían producir el arranque del motor con esta electricidad. Determinadas, cuando tú le estás pidiendo al coche que tenga determinada potencia, no se puede suplir con energía eléctrica y es en ese momento cuando empieza a funcionar un motor de gasolina. No estamos hablando de gasolina o electricidad, pero estamos hablando de que puede haber incluso regímenes híbridos de consumo en los cuales en determinados tramos horarios se produce un consumo de la red directo porque tiene unas potencias tales que no son viables y casi como en el funcionamiento de crucero sí que puede ser autoabastecido por estas propias En otros operaciones. momentos. Sí, simplemente no quiere decir tampoco que esta sea la vía, pero quiere decir que se puede abrir mucho el abanico de posibilidades de utilización de estos elementos. Y además algo también importante es que estos elementos tradicionalmente se suelen entender simplemente como prótesis que sirven para captar electricidad. También es muy eficaz en la producción de agua caliente sanitaria que no va directamente o no tiene por qué directamente dedicarse al consumo humano, sino que determinados procesos industriales de transporte incluso pueden ser beneficiados por el vapor producido. Pero sobre todo una de las condiciones es esta condición de atemperamiento que ha mencionado antes Eric, que reduce consumos, aunque sean mínimos, de cualquier tipo de climatización artificial. Sí, en esos casos no, prácticamente es nula, pero ya simplemente el poder estar ahí con 3 grados menos de calor en una de esas aulas, pues ya se agradece un montón, ¿no? Aquí para el sistema de bombeo existen unos, se le llaman variadores de frecuencia. Estos actúan de acuerdo a la presión que presentamos en las redes. Se sabe que por las noches la presión disminuye, más bien aumenta, la presión aumenta porque el consumo disminuye. Entonces aumenta la presión en nuestras redes, en nuestros sistemas. Y este variador entra con ese presostato. Si la presión aumenta en la red, disminuye las revoluciones de nuestros motores y eso como consecuencia disminuye el consumo de energía. Se ha estudiado en algunos, no se puede aplicar a todos los pozos, sobre todo a los pozos que abastecen tanques de almacenamiento, porque ahí la presión es constante. Se aplica a los pozos que tienen la distribución directa a la red. Pero necesitamos ahí también no se puede aplicar a todas estas porque necesitamos un cambio considerable de presión y estamos hablando de un cambio de 2 o 3 kilos, pero no lo tenemos. O sea, sí aumenta por las noches, pero aumenta 1 kilo. Entonces no es suficiente para que tengamos este ahorro con respecto a variadores. Bueno, eso yo creo que se puede revisar, pero si lo tienen ustedes ya estudiado. Así es. Bueno, yo seguiría adelante porque tenemos todavía otros 6, pero entiendo que el tema de los huertos solares colectivos es muy viable. Hay muchos apoyos internacionales para este tipo de proyectos y con un poco de voluntad política y de ubicar en un entorno determinado los 4 o 5 huertos solares, pues estaríamos hablando de instalaciones que ya estarían produciendo hasta 50 kilovatios diarios. Ya empieza a ser interesante a partir de esa O equipamientos municipales para asegurar, sí. podríamos ubicar. Pues sí, inclusive yo ya le estoy proponiendo al ingeniero que el edificio nuevo que vamos a estrenar, si le pongamos un huerto solar. La biblioteca.
Bueno, lo analizamos cada vez. Nos vamos a pasar para que Claro. todo el consumo, casi todo. Pues sería buenísimo. Desde luego es ir dando ejemplos, ¿no? Poco a poco, de cómo, interviniéndolos, sumando los beneficios, se va a notar. El 4 se refiere al proyecto piloto replicable de tratamiento de plantas bajas habitacionales como espacios productivos. Que aquí es lo que hablábamos el otro día, además, con el tema de la calle, ¿no? De las opciones de escoger en este mismo tramo, ¿sí? Que estábamos hablando de la posibilidad de hacer un par vial ahí que podría ser muy interesante, especialmente en esta zona, pues escoger un tramo en el que ya exista un cierto nivel de comercio informal, ¿sí? Para favorecerlo a partir de la transformación de esta frontera de cómo define el espacio público y el espacio privado, para que la calle vaya mutando según los días, según las horas del día y según los días de la semana, en relación a unos objetivos muy específicos a nivel comercial y a nivel cultural incluso, para que sucedan actividades más allá de las plazas, también en las calles, ¿no? Y esto implica un tratamiento de imagen urbana y una transformación que puede ser un ejercicio muy interesante de cómo eso se trata básicamente con elementos de imagen urbana, pero también con elementos de tratamiento de las banquetas, ¿sí? y con dimensiones, es tratando la sección de la calle de una manera específica, donde nos lo permitan los tejidos, para provocar ese fenómeno. Y sobre todo considerando que uno de los factores de éxito de la calle como espacio público es el carácter estacional. Es decir, es complicado que una actividad en las calles que son puramente comerciales, es complicado que consigan tener el mismo grado de identificación durante el periodo de la noche si no está ocurriendo nada. Entonces, precisamente establecer casi como calendarios de actividades, qué repercusiones tienen esas actividades, es decir, qué necesitan para poder realizarse en la calle, y ir estudiando. Desde luego es complicado conseguir un 24/7, o sea, 24 horas al día durante una semana, pero más o menos ir solapando esos usos y haciendo esos estudios para conseguir que la vitalidad de la calle sea más prolongada. Bueno, cualquier comentario sobre estas líneas, por favor, interrumpan directamente la cosa. Departamentos involucrados, entendemos que está imagen urbana antes que ninguno, pero también obras públicas, porque viene el tema de tratamiento de la sección, en algunos casos en que se incluye, y claramente vía pública. Y bueno, desarrollo social, como dije, va a todo, afecta prácticamente. Porque hay más control de las personas que vivan ahí, ¿verdad? Sí, porque hay temas culturales, la calle, ¿no? Ahí veremos a qué invita el tratamiento de la calle. Ahí estaba interesante también lo que planteaban en otra reunión sobre la 16 de septiembre, ¿verdad? Que había quedado ahí en... Pues, a mí me parece interesante tratar sobre el ejido. Sí, por donde entras al ejido. Yo no sé, aquí lo estoy proponiendo, a veces, porque ya me dieron lo que hago, o sea, ya hay acción aquí. Desde luego me parece interesante llevar intervenciones hacia el ejido, ¿no? Y esta es como su vocación es comercial, porque aquí hay mucho movimiento. En la zona del ejido, el tema del 4, pues parece Y interesante. aquí tenemos un remate, porque recuerdas que estaba aquí el CDC y lo del hospital. Y aquí, ojalá, mira, de lo que decías del porque no está consolidado, pero ya tiene muchas cosas. Y También para el espacio público. Ahí, porque la actividad de hospital requiere de un espacio público muy ligado. Sí, ese es de los más importantes. Tanto por el funcionamiento mismo de las áreas de estancia, adentro del hospital requieren espacios jardinados, de no ruido. Generalmente se les rodea de... La reducción de estrés en esos casos es bien importante. Y luego también porque es un sitio de reunión de los familiares, de los que están internados. Pues me parece que además es una sección no tan grande, ¿no? Y sería muy bueno como proyecto piloto, sí. Aunque después pudiéramos llevarlo a alguna de las zonas de este eje, ¿no? Habría que identificar en este eje cuáles son, ahora miramos el eje, y cuáles pudieran tener una dimensión justa para ser tratada en planta baja. Bueno, ese es el 4, el 5, a ti te falta, ¿no?
¿Por qué no tiene luces hojas? ¿Ah, sí? Perdón, el 5. Proyecto de viabilidad y diseño del nuevo Centro Virtual de Emprendedores de Chimalhuacán. Este para nosotros es clave. Si hacemos algo que tenga que ver con microempresa, que empiece a funcionar y realmente prenda, podemos llegar a larguísimo plazo, claro, a revertir el proceso que tiene Chimalhuacán de ciudad dormitorio. Pero habría que como que ir haciendo los primeros pasos y entendemos que este es uno muy importante. Que exista a nivel ayuntamiento una página web, ¿no? Que después habrá que ver que haya mayor acceso a las páginas web, a internet en general me refiero, pero que haya un centro, que primero es una página web, pero que también tiene un centro físico en el ayuntamiento, al que se acuda con ideas de microempresa. Y aquí hay una gama infinita prácticamente de propuestas que pueden entrar a ser parte de este centro virtual de emprendedores de Chimalhuacán. Entonces este proyecto pues incluye, pues el objetivo es favorecer la capacitación de microemprendedores en todas las áreas productivas, dotar de una infraestructura básica de apoyo a la creación y puesta en marcha de microempresas. Esto ya hay sistemas que se han probado, que funcionan, de cómo poner en marcha centros de recogida de propuestas. Entonces en esos mismos centros se habla de capacitación en cuanto a las empresas, de posibilidades de financiamiento, de estudios de mercado. Bueno, todo esto se va guiando a la gente que tiene ideas y se le apoya con microcréditos. Se van estudiando los proyectos y pues se van apoyando. También a nivel internacional para esto hay mucho dinero. Esto es lo que más se está apoyando en el Banco Interamericano de Desarrollo, es la microempresa, que la gente haga productivo el tejido, pero por propuestas propias, no esperando que se los den. Esto de la mano de una planta baja eficientemente activada, pues puede generar que en una calle de 400 metros haya de repente pues 10 pequeñas empresas que además de favorecerse en el espacio, ¿sí? Se les favorece en cuanto a la creación de la empresa, a la capacitación de su personal, aunque sean dos, ¿sí? A sus métodos de producción y desde luego pues a dotarles con microcréditos para hacerla crecer, ¿no? Pues bueno, entendemos que aquí se empiezan a mezclar los planes maestros de una manera que puede ser interesante. Incluso se ve muy claro que la importancia es la misma para intervenciones aparentemente virtuales, como es el hecho de la capacitación, como intervenciones puramente físicas, como es la red de recogida de mundiales. Es decir, tenemos que actuar en esta postura. No solo podemos mejorar la realidad física que vive la gente, sino esa realidad de formación en la que vive. Sí, hay un tema de capacitación en el sentido productivo que tiene que empezar, pero ya habrá cosas en marcha, pues que tenemos que reforzarla y continuarla a lo largo y irla reforzando con cada paso, para que la gente no se vaya de Chimalhuacán. La idea es que se quede en Chimalhuacán porque aquí tienes un sistema de producción económica y que quizá es un poco menos de lo que le produce ahora mismo viajar al Distrito Federal, pero el simple hecho de no tener que transportarse al Distrito Federal le puede implicar, o puede implicar en el tejido de Chimalhuacán, elevar sus niveles de cohesión social de una manera muy importante, porque cuando la gente se desplaza 4 horas no tiene tiempo para hacer familia, no hay manera, y cuando llegas a tu casa llegas muy molesto y lo único que quieres es irte a dormir en el mejor de los casos, ¿no? Entonces esto es fundamental y entendemos que hay que irlo poco a poco trabajando, ¿no? Y de nuevo vemos que hay una repercusión física de algo que aparentemente no lo es decir, si se disminuye la necesidad de realizar estos desplazamientos, aunque fuese en un 1%, supone una reducción del costo de inversión necesaria para esta red de infraestructuras del 1%. De transporte. Y del costo en la familia. Sí. El coste familiar. Se le da un buen porcentaje del poco sueldo. Sí, quizá al principio gana un poco menos de lo que gana yéndose al Distrito Federal, pero eso le compensa porque ya no gasta en transporte, pero además porque está con su familia, porque entonces se empieza a utilizar los espacios públicos que hay, se empieza a trabajar en la cohesión social desde todos los planos, y eso se nota. Esos 5 años, a los 5 años se nota, y a los 10 se nota mucho más, y es exponencial. A los 15 años se nota muchísimo más, ¿no? Entonces esto, pues poco a poco iremos midiendo los impactos en el tiempo, ¿sí? Pues hay algunos que son a corto plazo, otros que son a mediano plazo, otros que son a largo plazo. Pues tenemos las herramientas para ir midiendo qué tanto se va avanzando en estas cosas y en cada uno de estos procesos. Yo quisiera hacer un paréntesis para resaltar la importancia de este proyecto. Chimalhuacán tiene la historia de ser un reproductor de áreas irregulares. O sea, históricamente se dio en esa, se dio en parte de la
ahora se dieron los barrios bajos y ahora se están dando las zonas del cerro, y si se descuidan tantito eso se va a llenar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que queda como infraestructura socioeconómica de una zona así? Queda un tejido social, símbolo, vienen de muchos lados, no tienen la raíz, no tienen también familia extensa, porque generalmente son familias jóvenes que se asientan. Ahora Chimalhuacán ya tiene una historia que contar. A partir de los 70s empiezan a generarse lo de los barrios y esa gente sí se quedó. Generalmente en estas zonas se asientan, se regulariza, venden, se van y es otra gente nueva, ¿no? Chimalhuacán ha logrado enraizar a la gente que llegó. Creo que sí tenemos muchas ya personas que radican en Chimalhuacán hace un buen tiempo, por lo menos unos 20 años. Pero ¿qué pasa con esa infraestructura? Nos está pasando, se generaron fuentes de empleo, se pusieron hospitales, se hizo un compromiso con la universidad, con los hospitales para que se contratara gente local, por lo menos en cierto porcentaje. Y la queja fue que no se pudo cumplir porque la gente no cumplía el perfil. Evidentemente no lo va a cumplir si no tiene capacitación. Entonces se les está poniendo capacitación. Hay deserción, los muchachos se van, necesitamos las becas, la educación, Pero ¿qué está pasando en el transcurso económico también nacional, no? La situación económica está mal, las empresas se están despidiendo, etcétera, etcétera. Entonces, si Chimalhuacán da el ejemplo por la cohesión social que ha podido lograr, yo creo que tienen muchas posibilidades de un gran éxito. ¿Por qué? Porque la gente no está encontrando empleo fuera fácilmente, porque los costes de los transportes son altos, porque los tiempos de los transportes son infinitos, porque ahora Chimalhuacán les está ofreciendo equipamientos, les está ofreciendo áreas verdes, les está ofreciendo también transporte eficiente, les está ofreciendo un gobierno estable, les está ofreciendo ayuda socioeconómica, les está ofreciendo equipamientos de apoyo social que no se cuentan en otros municipios. ¿Qué es lo que está sucediendo con esa gente? Se va a quedar, pero si no se les ofrece una alternativa de desarrollo económico, vamos a seguir dependiendo de los empleos externos y no hay ingresos para el municipio. O sea, la hacienda sigue paupérrima, porque ¿de dónde recoge el dinero el municipio? Pues de los negocios, y no hay negocio. Se empiezan a generar. Esto es súper importante porque en el momento en que se le dé la oportunidad a una asociación de mujeres que ahorita trabajan por 2 pesos a que pongan su propio negocio, son muy emprendedoras. O sea, la mujer, de hecho, genera un 70% más que empresas en Uruguay. Y darle la oportunidad de que esté cerca de sus hijos. Porque yo te voy a platicar una cosa que a mí me sacó la vida. En Chimalhuachi, en el 2003, hubo un incendio de una madre soltera que se va a trabajar y lleva a sus hijos. Se incendió la cosa con el velador, se quemaron. Porque ella no estaba ahí. O sea, ¿cómo ese nivel de miseria te puede generar una tragedia de ese nivel? Y las familias cercanas, pues cuando se dieron cuenta que yo ya estaba ardido y nadie iba a quemarse por sacar unos niños ajenos, ¿entiendes? Y a veces ni sabían. Y yo entiendo que esa gente con un pequeño estímulo se organizan entre ellos. 4 o 5 se ponen de acuerdo, nos van a ayudar a montar una pequeña empresa de lo que ya haces tú y tú. Pues nos incorporamos, somos 5 y pedimos que nos asesoren. Te asesoran a todos los niveles. Estos centros están muy estudiados y te apoyan en todo el proceso, ¿no? Entonces, cuando eres capaz de empezar una empresa de la nada, tú mismo te motivas de tal manera, ¿sí?, que participas de una manera muy especial. Y luego esa participación se expande al barrio. Y México es muy así, es de que yo vi que a ellas les funcionó, están trabajando. Pues vamos a hacer algo. ¿Cómo lo hicieron? Pues entraron a un centro ahí que hay de microemprendimiento en el ayuntamiento. Pues vamos, ¿no? Y esto se empieza a replicar de una manera automática. Esto ni siquiera hay que acelerarlo, hay que poner el primer estímulo, hay que empezar a trabajar y ya verán ustedes cómo esto se empieza a replicar. Y puede revertir un proceso muy delicado de muchos años de que la gente se tenga que desplazar. Y esto, si lo apoyamos con nuevos espacios públicos para la gente que ya tiene más tiempo, porque ya no se tiene que desplazar, ocupe esos espacios públicos, pues empieza a hacer amistades.
Entonces cuando haces amistades tus negocios crecen porque te mezclas, haces contactos, México es muy de contactos y enchufes. El espacio público empieza a funcionar también para crear, ¿sí?, productividad económica. Y eso se nota, en unos años se nota. También es bien importante que tenemos el bono poblacional, ¿no? Generalmente estos centros de emprendedores era difícil de que arrancaran porque a veces se les dan apoyos a personas que no tenían suficiente capacitación y sobre todo capacitación financiera. En este caso, en estos proyectos, como tienen inversión internacional, la capacitación es muy cuidada y el tipo de empresa también es muy estudiada. Entonces, creo que estarían bien cobijados. Sí. Y dos, el DIF creo que ha estado trabajando ya con algunos ejes. No sé quién está del DIF. ¿La directora del DIF? No, porque yo sé que ellos han estado trabajando con asociaciones o cooperativas femeninas. Los estuvo empezando Osalo, en general Osalo. Y estaban trabajando pues clásicas, pero hay muchas cosas que hacer. Ahora es una cosa, ya para terminar el punto, y creo que es así, una bomba. Tenemos el mercado al lado. Consumismo de 20 millones. Cualquier cosa que se produzca se va a vender. Entonces, si viene gente aquí a comprar aceitunas, por ejemplo, porque se ha especializado, ¿no? Nos contabas que viene gente a comprar aceitunas de fuera. Pues cuando, y nos pasó con los canteros. Viene gente a buscar a los canteros porque encontraron, porque saben que son los mejores. De esas, yo puedo casi jurar que hay 30 en Chimalhuacán, con ese potencial de convertirse en empresas rápidamente, si están apoyadas, si están bien asesoradas. Entonces, bueno, claro, las hay Sí, seguro. ojalá ese proyecto se apoye y sobre todo que se alimente bien. ¿Dónde está el éxito? La difusión. Sí, estoy de acuerdo. En la difusión. Pero aquí te obligan, ¿eh? Y cuando te apoyan para una cosa de estas, te obligan, como bien dice la arquitecta, te obligan inmediatamente a que la capacitación esté garantizada y la difusión esté garantizada. Te obligan. La difusión es tan importante porque en ese sentido pues vamos a lograr que se integre la gente. Y el punto flaco es la calidad, que tiene que ser siempre la misma. La sistematización, pero pues para eso está la capacitación. Y pues poquito a poco, ¿no? Pues tampoco se pretende aquí cambiar esto de la noche a la mañana. Perdón que me alargué, pero sí era bien importante No, la sensibilización de ahí. Ustedes tienen todo, o sea, está aquí la mano de obra, hay que hacerla caminar, pero para su beneficio, no para el patrón al que le va a salir. Sí, Chimalhuacán tiene todas las cartas que se necesitan en estos casos. Normalmente faltan 3 o 4 cartas en la baraja. A Chimalhuacán creo que no le falta ninguna. Bueno, el 9 y el último, proyecto y viabilidad y diseño de nodos urbanos de nivel 1, 2 y 3. Ah, perdón, ¿qué me he saltado? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Dice un salto de canguro. Perdón, 17 al 9. Proyecto piloto replicable de microparque agrícola relacionado con la transformación, comercialización y difusión de la producción de especies autóctonas. ¿Sí? Este se mezcla mucho con el anterior porque puede ser una microempresa también, pero ya estamos hablando de un microparque agrícola. Claro. Entonces, estaba muy relacionado, por ejemplo, y aquí pusimos olivo, tomate, porque son los que había mencionado. Pero seguro hay varios, pero si ya hay unos, La libertad de leer un proyecto, a grosso modo, que por favor. elabora y dice: proyecto de producción, difusión y creación de cooperativas en la producción de aceituna y jitomate producido en Chimalhuacán. Actualmente el municipio de Chimalhuacán cuenta con más de 250 árboles de olivo que producen distintas variedades de aceituna. Se cuenta con más de 25 productores aproximadamente que comercializan este fruto o le dan un valor agregado a la materia prima preparando aceite de olivo o platillos que contengan este preciado ingrediente. En lo que respecta al jitomate, se tienen más de 15 productores que cuentan con invernaderos de 500 metros cuadrados o 1000 metros cuadrados, produciendo anualmente 70 toneladas aproximadamente. En el primer rubro, que es la producción, las acciones a implementar para la producción de ambos cultivos abarcarán 3 puntos principalmente. El primero, censo y aplicación de cuestionarios. El segundo, resultados y discusión.
Y el tercero, implementación de medidas correctivas. En el caso del censo y aplicación de cuestionarios, en el olivo se levantará el censo y la aplicación de los cuestionarios en la parte alta de Chimalhuacán, donde se localizan estos árboles. Comprende los barrios de San Pablo, San Juan, Xochitenco, Xochiaca y San Lorenzo. Para el jitomate, este procedimiento será a lo largo y ancho del municipio para ubicar todos y cada uno de los invernaderos dedicados a este cultivo. El cuestionario tendrá preguntas relacionadas a tiempo con el cultivo, problemas a los que se ha enfrentado el productor, qué ingreso económico aporta a la familia, la venta del producto, etc. El personal encargado de levantar los datos serán estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo que necesiten hacer su servicio social y recopilar esta información. En el punto número 2, de resultados de discusión, debido al gran número de árboles que serán registrados y al probable análisis de suelos en algunas áreas e invernaderos, se dará un tiempo considerable de más de 3 meses para analizar los datos recabados en los cuestionarios y una vez hecho esto, determinar las medidas correctivas y labores culturales necesarios que se requieran para cada árbol e invernadero respectivamente. En el punto número 3, que es el de implementación de medidas correctivas, estas abarcarán principalmente manejo de suelo, agua, podas y fertilización en los dos cultivos. Esto con el fin de que la planta esté en estado óptimo para producir la mayor cantidad de fruto posible con la calidad y estándares que demanda actualmente el mercado. Otro de los puntos importantes que es la difusión. En el caso de los olivos ya se tiene un avance importante en cuanto a difusión, ya que el año pasado, a principios del mes de diciembre, en la plaza del barrio de Xochiaca, se realizó la cuarta feria de la aceituna, donde hubo más de 30 expositores ofertando sus productos, tales como aceitunas en conserva, aceite de oliva, bacalao, empanadas, tamales, entre otros. Se dio a conocer a través de varios medios impresos y de perifoneo dentro y fuera del municipio, por lo cual se plantea realizar una logística similar enfocada al cultivo de jitomate, proponiendo la Plaza Zaragoza como sede de dicho evento que durará 4 días en el mes de agosto, siendo la época indicada cuando la planta se encuentra en plena producción, teniendo como objetivo principal abrir un mercado más amplio a los productores. Y ya pues, más adelante se pone lo que es la cooperativa, lo de la administración y los organismos de... Yo creo que quizá esos dos ejemplos podrían ser los primeros. Los metemos como parte del proyecto, ¿no? La idea es apoyarlos porque si ya están en marcha, consolidarlos y llevarlos a su... Ya tienen también tenemos un grupo de productores de tomate en invernadero que estamos trabajando con ellos desde el año pasado. Pues la idea de esos proyectos sería apoyarlos. Integrarlos en una red. Y hablando de eso, ya tienen capacitación por parte de mi compañera y de mí. El año pasado estuvieron 2 compañeros cubanos expertos en agricultura trabajando con nosotros. Pues hay muchos apoyos, por ejemplo, para traer gente especializada. Sí. Ayer nos hablaban de que si nos acercamos, especialmente el FOMIN se encarga de conseguir fondos en los que lo que ellos promueven es como la especializar en ciertos casos la tecnología a partir de traer gente de diferentes partes del mundo. Yo por ejemplo estaba pensando, en España pues el tema del aceite de olivo pues está muy extendido, entonces habría gente encantada de venir, ¿no? A intercambiar ideas. Por ejemplo, hacer talleres en las ferias, cuando te haces coincidir con la feria y traes gente invitada que lo que hace es pues, venir a aportar ideas y se lleva ideas para allá y seguro esas cosas empiezan a crecer. Guantes, que la feria es hasta diciembre, ¿no? Porque la del olivo es en diciembre, que era la feria del olivo 5 años que está haciendo acá. Y la verdad que sí es una franja poquito, es poco lo que tenemos del olivo y hasta es no es solo mediterráneo, bueno, pero se ha estado cruzando, pero no sería, si no va a ser ya bien el proyecto porque hasta diciembre ya sería... No, habría que empezar, habría que ver con qué se puede empezar. Porque la idea aquí es hacer un microparque agrícola. Se está yendo un poco más allá, no solamente apoyar lo que ya hay, porque puede haber fondos y bueno, también, sino abrir un espacio también físico. dentro de las microempresas. Claro, entraría también a microempresa. Dos productores que son ya mayores de edad. En el caso de Palemón, sus hijos, o en este caso sus hijas, son las que llevan el control del invernadero. El señor por enfermedad ya no puede desplazarse a trabajar. Pues, se le apoya con él ha sido campesino toda su vida y cuando se le presentó la oportunidad cambió mucho su estado de salud, su estado de ánimo. Ahí está mejor. Y las mujeres son las que llevan, te hablaban de las mujeres, son las que llevan la batuta. Pues ese es un ejemplo que habría que trasladar a otros grupos de mujeres, porque habría que difundir esos éxitos. Pero, a la pregunta, el apoyo de asesoría, una pregunta que me gustaba,
Es que, yo creo que estuve en un programa con los compañeros, son del equipo de nosotros, que llamo lo del programa de cultura urbana y lo de imagen urbana. Y lo del olivo y la feria del olivo, pero la pregunta es, oí que asesoría, pero aquí lo que, y también se puede jalar recursos. Aquí en este caso, recursos, por ejemplo, lo que necesitamos nosotros es, se requiere dinero para que más gente que está cercano pueda tener invernaderos. Los invernaderos salen caros. Entonces yo no sé si eso también... Es para eso. Por eso la idea es abrir... Para los emprendedores. Por eso se trata de un parque agrícola. No basta... La idea sería contar con un espacio físico también en el que estos productos, además del tomate, es mucho más fácilmente replicable que el olivo. Pero no importa. Se pueden abrir nuevos espacios para siembra de olivo, ¿sí? Y hacerlo renovable también en el tiempo, ¿no? Y empezar una siembra selectiva, ¿no? En el cronograma, pero bueno, es más lento pues, estos procesos, pero el tomate, por ejemplo, y otros productos, la idea es que haya un espacio físico en el que estén estudiando técnicas de eficiencia agrícola en conjunto de ese parque, porque ese sitio también se convierte en un reclamo para que la gente vaya a pasar un domingo, ¿no? O para asociarlo a otro tipo de espacios públicos de ocio productivo. Porque es visible para la ciudad que se está produciendo esta actividad. Todo eso que estábamos explicando va como se decía en el eje que cuida, o sea, en el eje ese no necesariamente podría estar, pero efectivamente llega hasta el Chimalhuachi ese eje y también llega a cruzar el tren. Entonces en ese eje, ahí podría ser ideal que fuese así, en ese eje, pero no es necesario. La repercusión, es decir, los puntos de venta de los productos que se producen en este parque, a lo mejor sí que se dan a lo largo de ese eje. Sí. Porque como siempre, esto tiene una repercusión en la propia venta. Sí, habría que ir valorando, aunque el parque agrícola no esté en ese sitio o no esté en este sitio, y que está repartido, pues llevar la fuerza de su producción y de sus avances, hacerlos visibles a través de un eje específico, en un solo tramo, o en alguna plaza, o en alguna en calle. la calle de Corregidora tenemos 3 invernaderos, es una misma calle. Pues eso habría que irlo ubicando, No solo ya nos sentaremos con tiempo. productos que están hechos con estos cultivos de alguna forma que tienen una calidad superior. Pues sí, si de esta zona donde están ahora mismo se puede reforzar allí y luego llevarlo y reproducirlo en otros pequeños sitios, pues, Y la siembra de estos productos, en este caso el jitomate, es de manera orgánica. sí, es todo, me imagino, con sistemas orgánicos. Entonces lleva un plus porque se puede ofrecer orgánico el producto. Me imagino que además el parque tecnológico y si esta zona puede funcionar como un acceso al parque tecnológico, va a favorecer ese tipo de procesos, porque están muy relacionados con la estructura verde, ¿no? También del entorno. Entonces, bueno, yo creo que sí que habría claramente que apoyar esa línea. Está el 6 que me lo salté también. Parque agrícola no es el... Perdón, ese es el 5. Es que me fui al 7 sin querer, que es el del parque agrícola, pero me salté el 6. El 6 es proyecto piloto replicable de fomento y apoyo de microeconomías sostenibles asociadas al reciclaje. Está muy unido al tema de la microempresa, pero va específicamente, porque hay líneas específicas de apoyo para estas cosas, tiene que ver con el tratamiento de los residuos. ¿Sí? Aquí contaremos seguramente con el apoyo de Gabriel Sánchez, que es pues el personaje que ha sido capaz en 20 años de transformar todas las dinámicas relativas a los residuos en el barrio de Tepito. Y pues él es conocido a nivel nacional pues, por ser la persona que desde las bases, desde la gente, ¿sí? Está trabajando con universidades también, y a nivel internacional se le respeta mucho por eso, pues porque tiene los mecanismos para acercarse a explicar a la gente desde el nivel más básico, ¿sí? Apoyado siempre tenían un proyecto de 80 chavales ahora de la Universidad de la UNAM, para, bueno, pues tienen unos cronogramas, unos procesos y van transformando poco a poco a base de conocer lo que se genera y a dónde va y a quién beneficia toda la cadena de reciclaje de cada uno de los productos que se tiran. Esto lo conocen a tal nivel que pues han sido capaces de generar productividad económica para el barrio de Tepito, ¿no? Con todo este proceso. Entonces, claramente Chimalhuacán es un modelo, bueno, puede ser un modelo, una enorme oportunidad de ser un ejemplo, ¿no? De qué se hace con toda la basura
que de alguna manera Chimalhuacán se vea relacionado con el tema de la basura. Pero, pues que sea en el buen sentido, ¿no? Que sea Chimalhuacán no solamente reconoce, ¿no? que tiene o que está en una zona en la que se tiran muchos residuos, sino además es capaz de ordenarse para generar beneficio para sí misma, ¿no? Como ayuntamiento. La repercusión que tiene la reutilización de la basura. Claro, entonces entendemos que la aportación aquí de Gabriel será muy importante porque pues, tiene muchísima experiencia. Y estos temas, ¿quién nos lleva aquí? Sería obras públicas y el departamento de limpias. Sería el departamento de limpias, ¿no? Y Que está en obras. Bueno, así, bueno, eso depende de... Pero ahí, ingeniero, a lo mejor sería bueno platicar con el señor presidente para que él ubique alguna zona en la que la organización misma de la comunidad esté fuerte y sean muy participativos para que esto funcione. Porque sería establecer pláticas, entiendo, talleres, ellos se dedican a eso. Ir haciendo sistemas piloto de cómo se va a regenerar al interior de ese barrio donde se platique o barrio. No quiere decir quitarle a la gente que se esté dedicando a tratar el plástico, por ejemplo, no quiere decir quitarle lo que está haciendo, al contrario, es apoyarles. Hacerle la chapa. Es apoyarles, asesorarles para que crezca, agruparles cuando se quieran agrupar y apoyarles para que la productividad de su negocio sea mayor. Y esto a su vez, pues cuando está formalizado, pues al ayuntamiento le trae mayores, pues le trae impuestos, ¿no? Esto, como bien decía el texto, pues crece de alguna manera en beneficio de todos, ¿no? Esto llega a hacerse con pláticas de la gente, las señoras amas de casa, para que ellas almacenen de cierta forma la basura. Claro, va a todos los niveles. Estos chavales que traía, Gabriel estuvo platicando con el presidente y de alguna manera creo que le ha convencido, ¿no? Porque también la experiencia de Gabriel es demoledora, en ese sentido no hay quien le discuta prácticamente nada, pues se las sabe todas. Además en un barrio muy duro como Tepito, ¿no? Y desde ahí ha sido capaz de transformarlo poco a poco. Y lo que hace es que los chavales les reparte unos gafetes, van con una camiseta verde que trae todos los logotipos de quién les ha apoyado y todo, y van hablando, tocan las puertas y van hablando con todas las señoras y los señores y los niños para explicarle cuál es cada residuo, cómo, qué debe de hacer con él, cómo generar mayor beneficio. A veces transforman los plásticos en utensilios para la casa. Va a todos los niveles. Por eso es muy importante ubicar qué zona. Sí, una zona en la que exista especial proactividad de grupos que se están dedicando a estas cosas, y Gabriel de verdad que les va a asesorar mucho en ese sentido. Todavía hay grupos que almacenan el PET o otros. Es varios números, pero hay mucho lugar todavía de mucha gente, o sea, tenemos que ver de obras quién lo agarra en concreto para censar, hacer censo de la gente y convocarlos. Ustedes no van a decir cuándo traigan a esa persona que se llama Gabriel. Claro, Gabriel dijo que Gabriel viene el lunes para hablar con el presidente, para hacerle una propuesta ya de actividades, pero claro, necesita información. Aquí, sería bueno intercambiar la idea, o más bien invitar, creo en la palabra, a los de Tlatel Xochitenco que se habían acostumbrado un poco o bastante con la basura. Estaban asociados, ¿no? Para que sea quienes pudieran separar la basura. Mucha gente no separa la basura por más que se le diga. ¿Está bien? Entonces llegan al camión, lo depositan y se acabó. Y el camión, cuando va allá al basurero nuevo, no puede verter el camión tal como va. Se necesita la separación. Tratamiento mínimo. Así es, mínimo, para que la celda bueno, a mí me gustaría que Gabriel viniera y explicara de verdad lo que es su experiencia en ese sentido. No, y cómo más bien que hiciera un folleto explicativo. Eso ya los tienen. Pero tienen que platicar para ver a qué nivel están. Primero con nosotros, porque mire, perdón, primero con nosotros porque que nos informe cómo se hace, que nos explique, para que luego vayamos con el contacto con la gente, para que la gente podamos ver qué se puede aplicar y dónde podemos. Pero él les puede apoyar incluso con el apoyo con la gente, porque hay que aproximarse de una manera muy específica. Ahora, Y ese, él ya la conoce. Hay un elemento que hay que trabajar mucho y a lo mejor ellas son cursitos.
la gente que está trabajando en la recolecta de la basura también se le tiene que capacitar para que en el transporte, o sea, en el mismo, se va moviendo el camión y ellos van separando basura. Sí, Ellos aprovechan el tienen que tiempo. saber cómo, y a la hora que llegan ya tienen más o menos cartón, PET, lo grueso, vidrio, PET, cartón. Bueno, pues entendemos que ese plan maestro es una cosa específica. Hay ya un técnico especializadísimo en este tema que quiere venir a apoyarles. Hay voluntad de parte del presidente. Una experiencia exitosa. Es una experiencia muy exitosa. Pues bueno, creemos que eso puede ir por buen camino. Pero como digo, se va a mezclar con todos los demás, porque va a espacios públicos, va a mejorar la calle. Aquí es donde se empiezan a mezclar todas las cosas y cobran un valor muy especial. El proyecto 8 es el proyecto piloto replicable de recuperación de hábitats autóctonos en zonas vulnerables para la prevención de riesgos naturales. Esto tiene que ver con ODAPAS mucho, pero se mezcla con el proyecto de captación de aguas pluviales, porque la prevención de riesgos es una prioridad en el ayuntamiento, según nos han trasladado. Y hay zonas muy específicas que tienen alta vulnerabilidad, y tienen alta vulnerabilidad en especial o en gran medida porque se han perdido las zonas de protección. Que en una ladera de este tipo, si hubiera esto que en incendios se llama cortafuegos, ¿no? Que son zonas vegetales cuyo papel es que cuando hay un incendio detienen el fuego en ese punto para que no se expanda. Pues, de la misma manera, cuando se habla de inundaciones, ¿sí? Se habla de barreras naturales que evitan que los deslaves se vayan complicando en la medida en la que el agua sigue cayendo, ¿no? Entonces hay varias zonas que identificamos junto con el ingeniero Jorge que se podían recuperar y repoblar a nivel vegetal, ahí donde no se puede, a nivel vegetal, dije, ¿no? Repoblar a nivel vegetal con hábitats autóctonos que a su vez se convierten en espacios públicos también, pero tienen una función muy específica y de ahí su tipo de planta. Ahí nos vendrá muy bien también apoyo en tema forestal, para saber exactamente cuáles son y cómo son, pero habría que intentar ubicar esas zonas en donde poder prevenir tragedias en el futuro. Y en dos sentidos. Uno es este que está apuntando Eric y sobre todo el hecho de utilizar la figura de espacio como protegido, precisamente como prevención de riesgo, para evitar que haya zonas colonizadas o zonas pobladas en estas zonas de riesgo. Si no existe una figura de que este espacio no se puede ocupar, no se puede colonizar porque está protegido, no hay en principio ninguna necesidad. Protegido por emergencia, no protegido porque ahora yo también. Perdón, hay una duda que creo que compartimos con el ingeniero. En el caso del proyecto ¿podría haber financiamiento para la compra de algunos terrenos que quedan dentro de estas zonas y que exhiben escrituras de propiedad? ¿Podría haber fondos para la compra de esos terrenos? Pues entendemos que sí, debería de ser, sí. Porque tenemos un problema muy grave en la mina, entre Tenepantla, la franja, donde está una calle y que la gente dice, no hay problema si está la calle se está yendo a la barranca. Y ahí la solución es el terraceo con vegetal, con árboles para que pueda ser suelo. Entonces ya lo hemos visto con expertos, geólogos, biólogos, etc. Pero ahorita el problema es que ahí hay dueños. Esa situación viene directamente ligada. Y es de alto riesgo, ya se tiene una franja incluso definida con el Estado mismo pidió 50 metros de restricción. Me parece que lo tienen muy ubicado, nos contaron cuáles son las zonas vulnerables. El problema es que hay gente. Claro. Pues esto tiene mucho que ver precisamente con el siguiente plan, no solo consiguiendo financiación para poder comprar esos terrenos, claro, sino dando una oferta. Que es el 9, que se refiere a... Perdón, retomando un poquito la idea que tú dabas de la captación de aguas de lluvia en el Distrito Federal, en la delegación de Tlalpan, se dieron a la tarea, porque tienen montaña, tiene bosques, se dieron a la tarea de hacer ollas de captación de agua pluvial. Bueno, me tocó la suerte de hacer una, te platicaba, en la loma, en una falda del Chicle, un volcán apagado que está por la carretera de la Cusco, a la altura del pueblo Santo Tomás, así.
Entonces, pues realmente dijeron aquí que se hagan los lugareños, campesinos de lugar, pues ahí lo hicimos, ¿no? Pero no había, digamos, un arroyo que fuera tan benévolo que dijeron, no, pues tenemos el agua de aquí, pero dijeron aquí que se haga, pues ahí lo hicimos, nada más que buscamos, ya cuando se terminó la olla, pues, la olla no más que hacer un hoyo, un socavón gigante para almacenar el agua y revestirla con concreto. Le hicimos un canalito, aguas arriba por decir, canalizamos más bien el agua haciendo muros de piedra para que el agua que escurría la indujéramos hacia el lugar. Se terminó la obra, se cercó inclusive porque era para el destino de herederos, de borregas del lugar. El dueño del terreno, pues ya con la necesidad económica, alguien le dijo, oye, te compro tu terreno. ¿Cuánto? Pues tanto, llegamos al precio y el que compró el terreno lo dedicó al criadero de trucha y hoy es un emporio de criadero de trucha. Restaurante. Pues ya tenía eso hoy. Digo, porque el hombre aquel tuvo la visión adecuada para hacerlo y como la zona se presta por el clima, entonces yo le comentaba eso al señor presidente y no le pareció mal a él. Le dijo, no, pues sí podemos hacerlo así, porque no son inversiones muy grandes. En este caso nosotros... Es una manera de captar y reutilizar el agua. Utilizamos un payloader nada más, una máquina grande con un cuchara muy grande y esa empezó a confinar la tierra hacia alrededor y cuando encontramos roca, bueno, pues dejamos el chipote en la roca porque no teníamos una máquina para romperla, lo revestimos y realmente lo vieron como es un buen ejemplo. Lo ideal sería que no tuviera beneficio solamente para una persona, sino para quizá un pequeño barrio o un pequeño grupo de una cooperativa. Ahí se suponía que era un pozo de absorción. ¿Era un pozo de absorciones? No, era una olla de captación de agua pluvial. O sea, un socavón para que se almacene agua. Una represa. Prácticamente. Una represa. Es un buen ejemplo, pues de eso se trata precisamente. Es un ejemplo, como puede ver 10 en esta zona, aprovechando la topografía del Chimalhuachi de hacer varias actividades productivas, ¿no? Al final para la gente. Luego, el 9, que es muy importante, tiene que ver con esto de también de las zonas en las que, pues por emergencia, hay necesidad de reubicar. Porque a lo mejor debido a los mecanismos financieros es muchísimo más potente también cuando se da una alternativa. Es decir, no simplemente es dar un interés económico, sino decir, no, es que tienes esta posibilidad, es claramente mejor, y pues a la gente le interesa. La contestación a la pregunta, cuando hay que reubicar, ¿a dónde reubicas? Me imagino que ese es uno de los problemas del ayuntamiento todo el tiempo. Y eso tiene que ver necesariamente con la redensificación y con ese estudio de movimiento. Entonces sí, entendemos que el que cierra todos los planes maestros es un estudio a mediano largo plazo de la viabilidad y ubicación de aquellos nodos que estratégicamente pueden acoger o deberían acoger una mayor densidad de población, ¿sí? No solamente para reubicar cuando haya que reubicar, sino para generar una jerarquía, un tejido urbano cuando está jerarquizado con nodos de nivel 1, nivel 2, nivel 3, funciona mucho mejor que como funciona ahora Chimalhuacán, que tiene un nodo urbano de nivel 1, tiene alguno de nivel 2 pero muy disperso, muy poco consolidado, y luego tiene una masa, ¿no? Una mancha poblacional sin ningún tipo de identificación y sin ningún tipo de jerarquía. Entonces, estudiar en dónde o qué nodos, que normalmente están asociados a equipamientos existentes, cuáles de esos nodos, que además ya podrían convertirse en alguna plaza, como hemos hablado antes, ¿sí? Pueden acoger una mayor densidad. Esto podría implicar, pues, quizá hacer construcciones en donde se permita, ¿sí?, que tengan otra dimensión, que tengan otras características, ¿sí?, para generar mayor densidad. A la medida en la que se estudian estos temas de una manera concienzuda,
estos nodos ganan en cohesión social. ¿Por qué? Porque generan espacios de encuentro que son muy importantes, pero también hacen mucho más eficientes las redes de equipamientos de transporte público. ¿Por qué? Porque el transporte público se concentra en esos nodos, en esos diferentes nodos jerárquicos, y ya luego a partir de ahí se distribuye con otro tipo de sistemas de transporte, pero es mucho más eficiente y mucho más económico el tratar con un tejido jerarquizado. Eso también siempre ha funcionado así, y yo creo que es uno de los problemas que a mediano o largo plazo a Chimalhuacán pues le pueden revertir en importantes beneficios si se empieza a tratar desde ahora. Y bueno, el tema de la red habría que ubicarlos, pero entendemos, y seguramente el arquitecto y ustedes sabrán cuáles tienen potencial, ¿no? En dónde deberían hacerse centros. También sirve mucho para descentralizar las gestiones públicas, ¿no? ¿A dónde mandamos más gestiones? Pues habría que saber esos nodos qué potencial tienen, ¿no? Y aquí sí, seguramente la arquitecta tiene mucho que aportar. Sí, lo que pasa es que aquí tenemos, bueno, el problema de la calidad de suelo, no te acepta más de 3 pisos. Claro, solamente en algunas zonas hasta aquí. Exacto. A partir de aquí la calidad del suelo baja mucho. Aquí teníamos una densidad bastante alta de lotes hasta de 60 metros cuadrados, que es lo que te indica un condominio o vertical. Sí. Pero aquí aparecieron 2 grietas. Entonces lo estamos bajando a lotes de 90 metros cuadrados y hasta 3 niveles, que es muy pobre. Y el suelo mejor está acá. Ah, sí. Entonces ahorita que le han pasado a Chimalhuacán esta zona, ha cambiado. Pero el problema aquí es cultural, porque casi todos quieren su terreno de 120 metros. Entonces realmente cambiamos bastante a dejarlo en 120 metros cuadrados y nada más los corredores permitir los 90 metros cuadrados. Entonces, inclusive aquí habíamos puesto en el plan vigente varios niveles, o sea, no eran 3, no recuerdo si eran 5 o 6, porque queríamos generar aquí otro Chimalhuacán distinto, con un perfil distinto, porque su acceso. Y lo de la grieta lo echó para atrás. Y lo de la grieta sí, porque según es una barranca que está ahí tapada y que con el tiempo está saliendo, pero pues la gente también se enoja. ¿Qué pasa con esta? Que Ahí todavía ya tiene está calidad de preparado. suelo bastante, pero no es la zona en la que dice que había cierto Aquí había que nivel de rescatar, pero para equipamiento. suelo para equipamiento. Porque, bueno, es que es equipamiento. No, pero Donde se puede hacer y que yo consideraba posible es la zona de la cuchara, porque está deprimida, pero ya ahorita tiene su posibilidad de ocuparse porque ya tiene drenaje, ya tienen agua, entiendo, todo bien, ¿no? A pesar de que había viviendas hasta de 1 metro abajo de la calle, ¿no? Ya no las hay, ya aquí se regenera la ciudad, ya paró. Entonces, aquí es donde podría haber rescate de intensidad de uso del suelo y es cercano al nodo. Está entre los 2 nodos, porque Claro. este es la cabecera y aquí. Pues ahí Esos podemos. terrenos, de hecho hablábamos hace 10 años de que se compraran varios por parte del ayuntamiento, pero no se ve seguimiento. Porque hay mucho baldío ahí y estaba muy barato ahorita ya, porque ya se les dio vialidad, las mejores calles cruzan por ahí. Y en el plan que se hizo la cuchara existe, me imagino, un diagnóstico de este tema. Sí, te digo, o sea, Y se tiene. Y me interesaría ver hagamos con ustedes ya más a detalle esto, porque esto es nuevo. Es lo que se está cambiando el límite municipal. Esto que está en blanco está yendo casi, pero hay muchos cambios. Y se está dando una comunicación así. Es posible que aquí se apropie ya de un... Pero sí es importante que ustedes pudieran aportar, ¿no? a esta lista de proyectos, porque ya hemos pasado de lo que eran quizá 40 intervenciones y la hemos reducido a 9 intervenciones que entendemos pueden ir ayudando poco a poco, ¿sí? A tejer a consolidar un tejido mucho más cohesionado, ¿no? Mucho más trabado a nivel social en el sentido más positivo de la palabra. Y al menos entendidas como actuaciones prioritarias, es decir, las posibilidades, más o menos parece que sobre la mesa está que estas son las 9 primeras, o las 9 actuaciones más importantes, o los 9 campos más importantes en los que hay que actuar, que puede haber otros, que pueden ser posteriores, pero desde luego está bien esta batería, parece suficiente. Comentarios, vienen muy bien los comentarios, como han ya expuesto algunos.
¿Qué dice Odapas de todo esto? Sobre todo el proyecto que les toca, ¿no? Que es el primero. ¿Qué te parece así, a grosso modo? Luego podrás generar comentarios que recabaremos, ¿no? Pero, ¿qué te parece en general? Pues es muy bueno, pues, sobre todo por la parte que nos toca a nosotros, que es lo del tratamiento de aguas, y que eso se va a enfocar al otro proyecto de la zona industrial, al proyecto del Chimalhuache. Entonces, pues es un proyecto integral, pues. Y lo de las granjas. Los de las granjas, así es. Entonces, pues, para apoyar y poco a poco reduciendo los gastos, ¿no? Los temas de los grandes solares serán muy importantes. Sí, sobre todo el gasto que se consume, recuperar parte del gasto por el tiempo. Bueno, porque sí, la idea es que si hay consenso general, ¿no?, de lo que pueden ser estos 9 proyectos, ya lo vamos a transformar en una propuesta muy concreta, con objetivos, posibles fondos, y vamos a empezar a gestionar de alguna manera que esto se suceda. O sea, nos vamos a encargar nosotros de hacer suceder esto. Entonces sí es importante que de aquí salga un consenso general, porque si no hay consenso aquí no sirve de nada. Porque Nada tiene sentido, nada tiene significado. Siempre tiene que ser la propia administración local la que ejecute en último término estas actuaciones para legitimarlas. La Horta se encarga de globalizar los expertos, los técnicos, los asesores, que son los que mejor conocen cada una de estas situaciones, que ya han podido tener contacto con ejemplos exitosos del mismo, tiene que ser el equipo de parte de ustedes. Si hay interés, mira, por ejemplo, la señorita ya leía parte de su proyecto. No, ese claramente está integrado. Seguramente nos faltó tiempo, en el caso mío, yo por ahí ya les pasé una hojita muy ilustrativa de cómo pudiera ser. Si bien es cierto, no terminé mi proyecto porque no pude conseguir un recibo de luz para decir de cualquier lugar del qué gasto, para decir en este lado vamos a hacer un puerto solar, porque aquí hay tal gasto. No lo pude conseguir porque, bueno, pues ayer estaban ahí los policías finanzas, que son los que manejan los recibos, no se pudo pasar, llegó el dinero, ¿no? Pero bueno, habrá que buscar la manera. Voy a poderlo conseguir de cualquier tipo, de cualquier lugar que sea, puede ser rentable, como tú decías, y mandarte el proyecto inclusive por correo, así. Con todas las aportaciones vendrán muy bien. Como lo hemos hecho a veces, y yo le voy a pedir ahí a la señorita que también lo consolide, porque mira, es bueno hablar de costos y del beneficio. Es como se termina y se integra bien el proyecto, ¿no? Yo creo que ella va más si hay un nivel de consenso ahora mismo, entonces sí ya nos vamos a porque ya hemos identificado más o menos los agentes involucrados, y ya iríamos a reuniones muy específicas con la gente de cada uno para irnos trabajando a detalle, saber cuánto nos podríamos llegar a gastar, comisiones de trabajo específicas y calendarios, y pues a tirar para adelante. Porque en el caso de ella, inclusive ya trae una dinámica, ya trae resultados. Pues ahí donde no las haya, será un muy buen ejemplo el suyo, pero ahí donde no las haya necesitamos empezarlas ya. Es que, perdón, lo que pasa es que aquí faltan algunos de titulares, pero está la directora de Desarrollo Urbano, está la licenciada Obras Públicas, pero está el arquitecto, el propio aquí, porque hay interés, ¿verdad? Y además si no estamos partiendo de cero, por lo que yo debo de conocerlo, pero usted se ve que también conoce ya el municipio y varias cuestiones, pues sabe que no se está partiendo de cero, que hay, y lo que prosigue sí es el asunto de concretar con las específicas para ya dar específicas y usted hacer ya el concreto del plan. Y así ya el presidente pues se tendrá que citarnos, sabe o no, que él tiene que estar en cada una de las indicaciones de ustedes, también quién tiene que estar en cada reunión ya, ahorita como que una visión general, pero ya es una visión general para, es interesante, claro, y estos pasaron a otro nivel aquí ya en el municipio, ¿no? Y estamos... No, y ese es el otro plan que no dijimos, que es el cero, pero se refiere básicamente a que todo esto, como un proyecto muy concreto, pues hacer mucho ruido a nivel nacional y a nivel internacional,
pues para que esto nos ayude a conseguir fondos, no es hacer ruido por hacer ruido, es para que se conozca Chimalhuacán como un buen ejemplo de trabajo a nivel urbano, muy bien consensuado con los ayuntamientos y con objetivos muy concretos, ¿no? Y si es así, pues lo vamos a llevar a los foros internacionales, lo vamos a llevar allí a donde haga falta para que se conozca y nos apoye. ¿Sabe? Perdón, estaría muy bien conectar a alguien de CFE, pero a nivel directivo, para que nos diga en qué condiciones sí podemos entrar y en qué condiciones no, para poder aportar el proyecto. El solar. A ver si podemos meter energía en la red y sacar Sí, la sí es mejor que la factible. saco allá. Por ejemplo, perdón que le interrumpa, en Milpalta ya echaron las campanas al vuelo desde el año pasado, lo estuvieron promoviendo en la televisión, diciendo que por lo menos los que hacen tortillas y cuecen el nixtamal están utilizando ya la energía solar para ese rubro. Entonces sí hay pues desarrollo. O sea, técnicamente sé que es factible. Es factible. Totalmente. Y también ya se han hecho concertaciones con, yo gasto aquí, yo te meto luz aquí, tú me las allá. Pero para el caso de Chimalhuacán tenemos que ver cómo lo están viendo ellos, porque no todo el consumo se paga. Ustedes sí están bien captados. Entonces hay que ver si no nos ponen piedritas en el camino y condicionantes de otro tipo. No, habría que hablar a nivel Es a ese nivel. No creo porque también lo ha promovido el gobierno. Sí, ojalá, y ojalá que todo marche. Y ya sabe que si aquí nos ponen piedritas en el camino, hacemos ruido. Agarramos las cacerolas y hacemos ruido allá. Por eso hay que traer al directivo para platicar. Hay que hacer ruido con el que... Al directivo hizo a una persona de CFE, en el caso el de la zona. El responsable de zona. Sí, de la zona. Ahí tenemos datos de él. Bueno, pues si no hay más comentarios, nos ponemos a trabajar ya directamente sobre esta línea. Ustedes hay algo... Ya nos sentaremos con mucho más detalle, ¿no? A ver. Yo creo que, por ejemplo, el ingeniero Arnoldo es muy participativo. La vez pasada parece que presentaste hasta 2 proyectos. No sé si me equivoco, Arnoldo. Allá en el Paso Rey, y tenía pues consistencia lo que decía. Entonces, le gusta participar y eso es bueno, ¿no? Eso es muy interesante cuando la gente le gusta participar. La compañera Ángeles decía que no llegan los directivos, pero yo les quiero decir que los directivos de nosotros tienen confianza en nosotros, por eso los envían, por eso dicen que vengamos, ¿no? Porque así llegamos a consolidar esto, pues no se queda en vano. Si no estuviéramos acá, porque estuviéramos haciendo otras cosas. Aquí está la señorita directora de Desarrollo Social que ha hecho muchas obras, ha hecho muchas casas, y a cada una de esas casitas le podemos poner una laminita. Hablaba yo de para no nada más esa gente va a estar feliz. Hablaba yo del profesor del centro, tenemos ahí arriba el plástico, mira, hay un problema de aplicación que tenemos en esta la vía de Carmen. podríamos empezar a... Ahí está ese derecho de vía. Es un complejo, son 40 viviendas. Podemos hacer ahí, si más o menos me da la oportunidad de la ubicación adecuada, me comprometo con usted, señorita, a ir allá a hacer el primer estudio, a acabar todos los datos. Si hacemos podemos hacer el primer puerto. Tiene 30 años el proyecto. Y en ese espacio podríamos hacer otro plan. Y los que se necesiten, ¿no? Porque aquí está DAPAS, Desarrollo Urbano. Bueno, aquí ya huele incluso. Pasamos ahí, ya no me puedo concentrar. ¿Está vivo todavía? No, yo le invité. Ah, perdóname, estoy equivocada. No, soy de desarrollo social. Yo pensaba. Nos informan después. Es que no